Escucharemos la segunda parte de el discipulado de evangelismo del pastor Sun Woo Cho de Corea. La vida de estos evangelistas como Frank Jenner y otros no fue el resultado de un gran entrenamiento. Tampoco fue que lo presionaron. Esto ocurrió porque tenía este corazón latiente. ¿Cómo puedo predicar a Dios? ¿Cómo puedo ayudar a estas almas alrededor de mí? ¿Cómo puedo ayudar a estas personas alrededor mío en mi área? Dios nos ha entregado el mundo entero porque Dios nos ha entregado el Evangelio. Y este Evangelio es el que puede salvar al mundo entero. Y deberíamos de tomar este error de realmente evangelizar. Deberíamos desempeñar este error de evangelizar y testificar el Evangelio. Y deberíamos de preguntarnos esta pregunta: ¿cómo yo puedo desempeñar esta obra? ¿Cómo puedo llevarla a cabo? ¿Cómo puedo salvar mi región para salvar toda el área, para salvar el país, para salvar a todo el mundo? Deberíamos de orar profundamente por aquellas almas que el Señor nos ha entregado. Y deberíamos de tomar estos pasos y que no sean pasos en vano, sino que pensando y creyendo que Dios va a añadir almas a nuestra vida y también en nuestra familia, en el apartamento donde vivimos, en nuestro trabajo o en la organización. En la organización a la cual pertenezco debo de pensar cómo yo seré capaz de salvar a estas personas. ¿Cómo puedo yo ser capaz de salvar a cada uno de ellos? Hay una persona que tiene un negocio de calzado en Guatemala. Esta persona recibió el Evangelio y decía, bueno, entre todas estas personas que vienen a mi negocio a ver lo de los zapatos, hay personas que creo que van a recibir el Evangelio, así que yo debo de pensar cómo seré capaz de compartir el Evangelio con estas que lo van a recibir. Así que lo que trató de hacer es una pequeña pregunta, prácticamente de una oración, mientras mostraba sus zapatos, hablaba también el Evangelio con el cliente. Mediante esta pregunta tan corta, él trataba de encontrar el digno, el discípulo, entre todos los clientes. Y como él era cristiano, y era su propia tienda, su propio negocio de calzado, él era capaz de decorar esta tienda y mostrar que él era cristiano. Y en ese lugar ocurrió una casa de paz. En Corea nosotros tenemos un complejo de apartamentos donde muchas familias viven en un solo edificio. Y están estos líderes de cada apartamento. Es decir, que si tú te conviertes en el líder, eres la persona que va a servir a las demás personas que viven dentro de este complejo. Y no es un trabajo tan fácil de hacer. Pero hay una persona que vive en Corea que voluntariamente decidió tomar esta posición, este rol. Porque si él se volvía el líder de este complejo de apartamentos, entonces él sería capaz de encontrarse diariamente con varias personas. Y no se trata de que ustedes tomen cualquier estrategia de la cual les estoy diciendo. Yo no estoy aquí para contarles las estrategias. Es porque se trata de que el Evangelio que puede salvar a la persona, a esa persona, está dentro de mí. ¿Y cómo pudiera salvar a esa persona? Entonces uno trata de diferentes maneras. Una cosa tengan por seguro, que van a ser capaces de hallar a los dignos. Y si encuentran a estos dignos, van a ser capaces de empezar las casas de paz con estos dignos. También los miembros de la iglesia necesitan quitar esa limitación que tienen en sus mentes. Ellos piensan, bueno, como yo soy un miembro de la iglesia, yo estoy en este nivel y no puedo ir más allá. Es porque se trata de que Jerusalén y el final del mundo debe ser salvo al mismo tiempo. Es muy beneficioso para los participantes, para los nuevos creyentes, el decir lo que está ocurriendo en el mundo. Así que por favor anímenles a participar en diferentes seminarios a nivel mundial. Y por favor muéstrenle que es importante orar por el mundo y anímenles a orar por el mundo. Es necesario tomar el desafío de salvar el mundo entero. Deben de desafiarse para salvar al mundo entero. Estamos teniendo diferentes seminarios en diferentes países, en diferentes idiomas, en diferentes latitudes del mundo. Así que anímenles a los miembros de la iglesia a participar en los que ellos puedan. Y también ellos, los que puedan participar, pueden servir en estas reuniones como mensajeros, comunicándole a otros también. Incluso aunque no pueda hablar el idioma inglés u otro idioma, siempre va a haber un intérprete. Así que por favor es necesario ayudar a estas personas para que sus ojos se abran, para que esta esperanza del mundo entero sea puesta en sus corazones. Y cuando esta pandemia termine, dice, haremos el ministerio de esta manera, sin estar conectados. Es decir, personalmente. Cuando fui a Cuba por primera vez, me encontré con el pastor Arnold, y él se encuentra ahora liderando a los discípulos de Cuba. Y él dijo algo, porque Cuba siempre debe de recibir los misioneros y volverse el objetivo de los misioneros. ¿Cómo es posible que en nuestro país nuestras personas no sean capaces de ir afuera a hacer las misiones? Por la situación económica les es más fácil a otros misioneros extranjeros venir a Cuba, y también les es difícil a los cubanos salir
al exterior. Pero el pastor Arnold vino a percatarse, bueno, con el Evangelio yo soy capaz de servir ahora al mundo entero. Toda Latinoamérica, todas estas islas del Caribe. Y entonces él comenzó a orar por esta área. Y ahora no solamente se encuentra ayudando a esta área de Latinoamérica y del Caribe, sino que él es capaz de ayudar a otros países también. Tú no puedes hacer evangelización mundial tú solo. Se puede cumplir esto cuando trabajamos todos juntos. Las personas necesitan realmente ver lo que está pasando en el mundo. Como en diferentes partes del mundo se avanza de una manera poderosa. Es necesario entenderlo y verlo. Para los ministros y los pastores, ahora vamos a ver de esto, qué es lo que ustedes pueden hacer en sus territorios, en sus regiones. Y también en sus organizaciones. Asegúrense de que 3 cosas sean entregadas claramente a los miembros de sus congregaciones y a los miembros de sus organizaciones. Tienen que estar bien seguros de que 3 cosas son entregadas de una manera clara a sus miembros. La primera es el Evangelio de la Biblia. La segunda es el pacto del regreso, del segundo regreso del Señor, a la misma vez que el evangelismo de la Biblia se hace. Y el tercero es el evangelismo correcto de la Biblia. Si compartimos este evangelio como en 1 Tesalonicenses capítulo 1 del 7 al 10, ustedes pueden ver cómo Pablo entró a esta área, compartió el evangelio claramente, y él continuamente estaba creyendo en esta promesa del pacto del regreso del Señor, y él les mostró a estas personas cómo evangelizar también. Y yo creo que esta era realmente la rutina o un principio que el apóstol Pablo aplicaba siempre. Cuando él fue a esta región de Tesalónica, él compartió el evangelio que Jesús es el Cristo. Y también compartió acerca de su regreso. Y también cómo evangelizar. Este fue su ministerio y esto era lo que él predicaba. Y eso se volvió como un principio personal del apóstol Pablo. Y él pudo hacer su ministerio de esa manera. Y como ustedes tienen miembros en sus congregaciones o en su organización, ustedes serán capaces de encontrarse con ellos cada cierto tiempo o más frecuentemente. Por esa razón ustedes compartirán con ellos el evangelio y el pacto de su regreso, el pacto del regreso del Señor. Y serán capaces de compartirlo a profundidad. Y también serán capaces de animarlos a ellos a que puedan entender profundamente el evangelismo de la Biblia. Y también cómo aplicarlo en sus diferentes campos. Algunos de ellos, no todos ellos, algunos van a reaccionar al evangelio y van a recibir el evangelio como vida. Sin importar que tengan cierta posición en la iglesia o no, como ellos han recibido profundamente el evangelio, entonces son los discípulos. Son estos discípulos que Dios está preparando. Entonces, centrándose en estos discípulos, ustedes deben de comenzar las casas de paz. Hay algo que el pastor de Guatemala, Lenin Ayala, entendió. En un periodo corto de tiempo, él era capaz de compartir el evangelio. Él lo hacía dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, por lo cual fue capaz de iniciar muchas casas de paz. Ustedes no deben de cometer el error de confundir esta casa de paz como una célula o una congregación de células, ni como cualquier otra reunión que hayan tenido antes o de las que ya conozcan. Tampoco es un estudio bíblico, porque no se trata de esparcir a las personas en pequeños grupitos y que tengan estas reunioncitas así por ahí. No es eso. Se debe abrir esta casa de paz con estos discípulos que verdaderamente estén reaccionando al evangelio, y con personas que muestren gran pasión, entendimiento y deseo por el evangelio. Ahí están las 27 lecciones. Y entre estas personas que reaccionen, quizá algunos de ellos sean capaces de compartir de una manera muy rápida el evangelio. Y será beneficioso también si comparten las 2 lecciones con ellos en un periodo corto de tiempo. Y es bueno también invitar a nuevas personas a la casa de paz. Aunque estás empezando con estos discípulos, es muy bueno invitar siempre personas a la casa de paz. Y también es bueno empezar este discípulo ahora que está en esa casa de paz, que él empiece su propia casa de paz en otro lugar con otras personas. Es una manera de que este discípulo y esta persona crezca y de que otras personas se hallen y de expandir el evangelio a una mayor velocidad. Es por eso que cuando se hallan estos discípulos que avanzan rápidamente, se les comparten las 12 lecciones de una manera rápida en un periodo corto de tiempo. En Corea tenemos esta universidad que está en Seúl, se llama la Universidad de Seúl. Es una de las mejores universidades, prácticamente la mejor en Corea.
Y unas personas que me dijeron que hay unos ciertos estudiantes en esta universidad que no conocen las limitaciones en cuanto a estudiar. Y es porque lo que estaba tratando de decirme es que otros estudiantes que estaban en otras universidades estaban lidiando con cierta clase de limitaciones porque no estaban pudiendo participar de la mejor universidad de la nación por ciertas cuestiones. Pero algunos de estos estudiantes de la Universidad Nacional en Seúl, ellos no tienen ningún límite en cuanto a estudiar. ¿Y por qué les digo esto? Porque incluso dentro de estos discípulos van a haber algunos que no van a conocer la limitación y van a ser estos que se van a expandir a un nivel y una velocidad muy rápida. Y es muy posible que tan solo un discípulo, y este discípulo que sea tan solo un miembro de la iglesia, haga obras muchísimo más grandes que cualquiera otro de los discípulos. O por ejemplo que comience él una congregación, o que haga una obra de evangelización más grande que cualquiera otro de los discípulos. Es muy beneficioso si ustedes lo apoyan y le permiten el hacer esto, y lo animan a que se expanda incluso mucho más. Y por supuesto cuando ellos se vuelven muy radicales, y cuando cometen errores, tú necesitas guiarles, necesitas enseñarles de qué se trata este error y cuál es la manera correcta de hacerlo, pero siempre permitiéndoles que se expandan, siempre apoyándoles, siempre que esté de acuerdo con este deseo y este corazón de la evangelización mundial. Ahora voy a hablar acerca del nivel de la iglesia o el nivel de la organización de la cual ustedes pueden hacer. Porque en la iglesia, aparte de estos miembros que están activos y que están siempre apasionados, también tienen otros. Es que no todos los miembros están apasionados, no todos los miembros que tienen son los apasionados y son los activos. Hay otros miembros que están aprendiendo aún. Hay otros miembros que se encuentran creciendo. Así que no estoy diciendo que los abandones, sino que los ayudes a crecer y los apoyes. Que les ayudes a ver qué es lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, las congregaciones pueden desarrollar estos festivales, estas celebraciones, estos cultos o también estos evangelismos, o pueden desarrollar conferencias para que estas personas, estos miembros, puedan experimentar el evangelismo de otra manera. Y aunque ellos son unas personas que son débiles, puedan experimentarlo y puedan continuar creciendo. Y que puedan ser capaces de crecer junto con los que están apasionados y junto con los que están fuertes. Y es maravilloso también el poder unirse con las pequeñitas iglesias alrededor de la iglesia más grande y poder unirse y poder trabajar juntos. En una ocasión, esto es algo que yo hice. Yo comencé a visitar estas pequeñas iglesitas alrededor de mi área. Y una vez al mes las reunía a todas y comenzaba a evangelizar en cierta área. Pero lo hacíamos todos juntos. Después del culto del domingo, del servicio de domingo, visitábamos estas iglesias pequeñas. Lo hacíamos en la tarde. Evangelizábamos juntos cerca del vecindario de la iglesia. Y entonces los miembros de esa pequeña región, de esa iglesia, nos daban instrucciones a nosotros de por dónde ir y cómo hacer el evangelismo en esa región, y simplemente nosotros le seguíamos. Nosotros empacábamos nuestra comida, y como esta pequeñita iglesia no tenía ningún instrumento de música, ni siquiera tenía sillas, nosotros llevábamos nuestros instrumentos de música y llevábamos nuestras sillas para allá. Y después del evangelismo, todos juntos, teníamos como un pequeño festival donde compartíamos alabanzas. Era como un festival de alabanzas. Teníamos como 10 minutos de mensaje y yo permitía que estos pastores de esta región también compartieran el mensaje. Y los pastores estaban muy conmovidos porque era la primera vez que tenían su congregación llena de personas después que habían iniciado esta congregación ahí. Y también los miembros de esta congregación estaban muy felices y estaban muy emocionados y muy animados. Es porque fuimos y evangelizamos juntos, es porque fuimos y alabamos juntos, es porque fuimos y compartimos una porción de la palabra juntos. Fue una noche tan agradable. Así que yo le di una sugerencia. Pastor, así que su iglesia y mi iglesia deberían de colaborar juntas para ayudar a otra iglesia. Lo hicimos con una tercera iglesia y por supuesto esta tercera iglesia estaba tan feliz también. Y en el próximo mes estas 3 iglesias trabajamos juntos para ayudar a una cuarta. Y la atmósfera estaba tan cargada de felicidad. Es porque nadie estaba tratando de controlar al otro. Simplemente trabajábamos juntos apoyándonos el uno al otro para evangelizar toda la región. Así que todo el mundo estaba tan feliz.
Y por supuesto que los pastores estaban tan bien, tan animados y tan contentos, pero también los miembros de sus congregaciones estaban muy animados y muy apasionados también. Yo quisiera decirles que es muy importante el que tú seas capaz de ayudar a los miembros de tu congregación para que ellos puedan ver y experimentar de lo que se trata el evangelismo. Y también en esta región en la cual tú te encuentras, tú debes delimitar estas fronteras y toda esta región, sentirte tú como pastor responsable. De la misma manera que Jesús enviaba discípulos de 2 en 2, de la misma manera necesitas dividir toda esta región y enviar discípulos de 2 en 2 a salvar toda esta área, esta región de la cual tú eres responsable. Así mismo como los discípulos de Jesús, tú debes de confirmar estos discípulos que realmente han recibido el evangelio y enviarlos a estos pequeños distritos que se encuentran cerca probablemente de la congregación de la iglesia. Y por supuesto estos discípulos van a ser capaces de buscar a otros discípulos en estos distritos. Aunque nosotros no lo hacemos así, muchas iglesias en el mundo están compitiendo unas con otras. Y la competencia no es buena para la evangelización mundial. Y en estas congregaciones o iglesias que hay quizás en estas regiones, mientras esta iglesia o congregación no pertenezca a un grupo herético, nosotros necesitamos reconocerla. Porque la cuestión se trata de que simplemente nosotros recibimos el evangelio claramente un poco antes que ellos. Así que nuestra función es ayudarles a ellos a que puedan entender el evangelio y recibirlo. Así que esto se trata más de una denominación, esto va más allá acerca de un nombre, de una denominación, de una organización o de nosotros mismos. Deberemos de unirnos y trabajar con ellos juntamente. Y si nosotros desarrollamos esta movida primero, yo estoy muy seguro de que esto va a impactar a muchos creyentes, a muchas denominaciones, y los va a hacer que cooperemos juntos, que cooperen con nosotros. Si tú verdaderamente crees que Dios va a salvar a tu nación, tu país, a través de tu vida con el evangelio, con esa fe, si tú continúas desafiándote en diferentes cosas, en diferentes áreas, Dios va a responder a tu fe. Y de esto hay grandes evidencias en diferentes países. En una ocasión yo escuché que iglesias coreanas en Estados Unidos, en Canadá, ellos se unieron juntos para compartir el evangelio en diferentes regiones, para poder evangelizar así también las tribus. Ellos pudieron hacer eso de una manera muy asombrosa. Y también escuché que una congregación fue capaz de desempeñar este rol de compartir el evangelio a cientos de grupos que antes no habían podido ser alcanzados. Así que yo personalmente creo que Dios ha usado sus vidas, no porque ellos tenían esta gran capacidad o alguna gran habilidad, por supuesto que no, sino por su gran corazón para salvar el mundo. Y por esta razón Dios ha permitido las demás cosas. Mi pequeña congregación está limitada por esto y por esto. Yo creo que esa clase de pensamiento no es un pensamiento de Dios. Es porque nosotros somos las iglesias establecidas por el Señor Jesús Cristo. Somos las que estamos establecidas aquí para evangelizar el mundo. Por tanto, debemos de tener estos grandes desafíos en nuestra vida. Realmente salvar a toda esta área, para salvar a toda esta región, para salvar a todo el país, para salvar a todo el mundo. Y lo más correcto, lo más claro es lo siguiente: la respuesta que tu congregación está teniendo debe de ser testificada al mundo para que esta respuesta se expanda a todo el mundo y la puedan experimentar en el mundo, y también para que esta respuesta del mundo pueda fluir a tu congregación, a tu iglesia de la misma manera. Y todo esto que he compartido con ustedes es algo que toma un poco de tiempo ponerlo en práctica. Y necesitamos cierto tiempo para poder aplicar a todo esto que hemos compartido hoy. Pero realmente deseaba compartirlo con ustedes. Así que vamos a resumirlo. Con el propósito de hacer la evangelización mundial hay cosas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el evangelio de la Biblia, el pacto de su segundo regreso, y nos ha dado el evangelismo de la Biblia. Dios nos ha dado el contenido del evangelio de la Biblia, y también el prepararnos para el regreso del Señor. Y para esto necesitamos salvar a toda la región, y esa es la evangelización mundial. Y esa es la dirección principal en la cual tenemos que ir. Y Dios nos ha dado verdaderamente el método para poder cumplir esto. Es algo que poseemos. ¿Cómo podemos hacer esto entonces? Primeramente necesitamos testificar el evangelio claramente y profundamente para poder hallar los discípulos correctos. Una vez que hayamos a los discípulos, continuamente le testificamos el evangelio e iniciamos la casa de paz.
para salvar todo el área. Por eso necesitamos encontrar al discípulo. Este es el principio del evangelismo de la Biblia. Con este principio podemos aplicarlo y salvar a todo el área. Tú vas a compartir el evangelio también con las personas alrededor tuyo. Y también le compartiremos el evangelio con las almas con las cuales nos encontramos en nuestro diario andar. Lo hacemos así también para salvar a todo el mundo. Y el objetivo del cual Dios le permite a ustedes entrar en una denominación o en una organización no es otro, sino buscar al digno dentro de esa organización o denominación. Encontrar a este discípulo. Y también nos desafiamos a encontrar los discípulos que se encuentran en el campo. Aunque creo que muchos de ustedes van a ser capaces de perfeccionar esto a través de una lección y de aplicarlo, yo creo que también muchos de ustedes necesitarán un poco más de tiempo. Para aquellos que continuamente necesitan recibir continuamente ayuda, y para aquellos que quieren continuar comprendiendo y aprendiendo más, como tenemos misioneros coreanos en sus regiones, van a recibir ustedes también esta continua instrucción y esta continua enseñanza en sus regiones. Le vamos a dar los números telefónicos y de WhatsApp de líderes en diferentes regiones, así que por favor los contactan y ellos les van a ayudar, así que piden ayuda. Y la razón por la cual yo he compartido esto de esta manera así tan detallada con ustedes es porque cuando lo apliquen esto debe ocurrir en su área y debe ser como un gran viento fluyendo. Es porque el evangelio en sí mismo es un gran poder. Si estas personas que comprenden el evangelio se levantan, se van a expandir y se van a expandir en una gran manera. Continuamente debemos desafiarnos a nosotros mismos y aplicar a nosotros mismos esto. Y lo que yo quiero tratar de decirles a ustedes es que el evangelio de la Biblia es tan grande, es tan poderoso, cuando ustedes lo poseen, cuando ustedes lo siguen, cuando ustedes lo obedecen, va a obrar grandemente en su nación. No se trata, yo no estoy queriendo decirles, yo he encontrado esto tan grande y esta es la manera y todo el mundo debe de hacerlo así y ya. No es eso. Ustedes deben de ser las personas que sean los testigos de grandes obras y de grandes respuestas en sus regiones. Es un gran privilegio que yo pueda compartirles a ustedes esto. Es un gran privilegio para mí que ustedes estén ahí, así que espero que puedan también poner en práctica esto, puedan orar acerca de esto y que lo puedan desarrollar en sus áreas, en sus regiones. Por tanto, ustedes serán capaces de experimentar la evangelización mundial que ocurre a través del evangelio, por estos discípulos que reciben el evangelio, que son los que reciben la vida. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias. Abre los ojos de todos los participantes hoy. Ayúdanos a percatarnos de cuán grande es lo que tú nos has dado ya. Permítenos entender que Dios quiere hacer esta gran obra a través de nuestra vida. Permítenos tener también este gran corazón que se apasiona por salvar a toda la región. Y permítenos ir afuera y compartir verdaderamente el evangelio. Ayúdanos a entender verdaderamente de cuando hacemos las cosas de acuerdo a la Biblia, van a ocurrir estas grandes respuestas de acuerdo a la Biblia también. Te damos gracias en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Oramos y te decimos amén. Muchas gracias.